Hola, muy buen día, bienvenidos a Podcasteando lo Social, un podcast del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana. Hoy los saludamos desde la ciudad de Cali y dedicamos este capítulo a un tema importante y es el panorama migratorio que se vive actualmente. Hoy en día hay un aumento de la migración inversa y eso se está viendo reflejado en miles de personas viajando forzadamente del norte hacia el sur. Así es, Tatiana. Hoy nos acompaña el padre Arturo Arrieta. Él es director de la Pastoral Social de Palmira y director de la Red Clamor Colombia. Así también está Paula Cerón Arboleda, coordinadora Grupo de Acciones Públicas de la Universidad ICESI y del proyecto Observatorio de Movilidad Humana y Protección Internacional. Este año conmemoramos la Jornada del Migrante y del Refugiado número 111, que nos invita a reconocer en cada persona en movimiento a un mensajero de esperanza. Esta jornada nos invita precisamente a reflexionar sobre la realidad del flujo inverso que estamos atravesando y las razones que llevan a ese retorno forzado. Bueno, el Papa León XIV nos recuerda en esta jornada del migrante que las comunidades de migrantes no solo son una estadística, sino que detrás de ellos hay historias, hay familias que los acompañan y hay familias que los esperan. Por eso también nos invita y hace una reflexión en torno a la solidaridad con estos migrantes, a este nuevo reto que tenemos las organizaciones que estamos acompañando ese flujo migratorio y además esa búsqueda constante de los migrantes por un lugar seguro. Y ese retorno forzoso pues refleja un poco eso, esa búsqueda, pero también cómo se mantiene la esperanza viva para encontrarse nuevamente con sus familias y para seguir buscando un futuro digno. Las cifras y las historias son complejas y nos ponen frente a un panorama que presenta un reto para las organizaciones que acompañan a la población migrante. Hoy tienen el reto además de adaptarse para seguir apoyando a la población en esta reconfiguración de la movilidad humana, provocado principalmente por las políticas migratorias. En lo que va del 2025 se han identificado más de 14.400 personas en este flujo inverso. Estos son cifras de la Defensoría del Pueblo y para entenderlo a profundidad tenemos a nuestros dos expertos que nos van a acompañar en este diálogo que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, entonces, Lina, ya entrando en materia y hablando de este panorama del flujo migratorio inverso, tenemos a nuestros invitados que ya los presentaste, el padre Arturo y a la profesora Paula. Y empecemos por tener claro el panorama y entender esas dimensiones del flujo migratorio inverso, padre Arturo. Entonces, ¿cuáles son los principales motivos de las comunidades de migrantes que los están llevando a emprender ese retorno, esa migración inversa? Bueno, sin duda alguna, la principal o el principal motivo de este flujo inverso es las políticas restrictivas que se han adoptado, especialmente en Estados Unidos. Aunque ha sido, digamos, unas políticas mucho más restrictivas en Estados Unidos, no es ajeno eh, a nosotros el saber que también en otros países, incluso de América Latina, recientemente Ecuador ha adoptado ciertas políticas restrictivas, han generado este flujo inverso. Eh, Pienso que en el marco de estas políticas también pues hay unos fenómenos gravísimos como son la criminalización de la migración. Eh, pero también esas políticas que pues, desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia ahondan o se le debe ahondar una crítica frente al utilizar a los migrantes como una moneda de cambio o para fines políticos. Y pues, pienso que el gran problema es el de el juego político en donde los migrantes quedan allí como una moneda de cambio y se
enfoca precisamente la discusión eh, en el migrante como precisamente un objeto de descarte, ya lo decía Francisco, ¿no? Eh, una cultura del descarte que impera, en donde está el juego de países poderosos, y ellos quedan como en la mitad de toda esta discusión. Bueno, Paula, por favor, cuéntanos, ¿esta migración tiene las mismas dinámicas que las conocíamos hacia el norte? ¿O estamos viendo nuevas dinámicas en esta migración inversa? Bueno, estos flujos migratorios inversos tienen una dinámica con unos trazos diferenciales. La primera es que estamos viendo flujos migratorios bidireccionales. Eso quiere decir que las personas salen, hacen el intento de entrar frontera norteamericana y vuelven y retornan. Y se vuelve un ciclo interminable en términos de dinámicas. Otro de los importantes enfoques que dinamizan estos flujos migratorios inversos, por supuesto, es las grandes limitaciones que hay en barreras migratorias que se han impuesto en el norte y que generan de alguna u otra manera retornos masivos. Y los medios de transporte, que usualmente era pasar por el Darién, que era básicamente caminantes cruzando el Darién, ahora la dinámica se cambia un poco porque se están usando más medios fluviales con embarcaciones pequeñas que aumentan también, invisibilizan muchos de los grandes riesgos que genera estos flujos migratorios inversos. Entonces yo creo que para estos flujos, como han cambiado, creería que son las situaciones. Hay una disminución total en términos de los intentos para migrar hacia el norte, pero hay unas migraciones bidireccionadas, es decir, vuelven, intentan, vuelven, retornan. Sí, es una dinámica bien compleja y los medios con los cuales están también transportándose están diferenciados. Un poco también agregar el tema de las restricciones en la frontera Colombia-Panamá, ante todo en todo lo del Darién, ha restringido y lo que ha buscado entonces son otras nuevas vías para poder entrar a Colombia, que es en el caso Panamá-Colombia, para retorno, cosa que antes de sur a norte pues se usaba era más terrestre que fluvial. Profe Paula, en ese sentido de esa migración bidireccional, tú hablabas de unos medios de transporte, pero ¿qué rutas tenemos en este momento? Porque antes teníamos esta ruta de Necoclí hacia el Darién, pero ¿cómo se han modificado en esa migración inversa? ¿Cuáles son las rutas predominantes en este momento? Ahora la dinámica está puesta ante todos los municipios de Capurganá y Turbo. Son las principales entradas por el departamento antioqueño, es decir, toda la costa pacífica de Colombia. Son las principales rutas que están en este momento mediante embarcaciones pequeñas trayendo a la población Panamá-Colombia. Y eso agregarle también, ¿sí? Una ruta que es un poco más larga, un poco más costosa, que es por Buenaventura. Por Buenaventura también. Es importante tener como presente esa ruta, lo que nuevamente, como se hizo en la ida, va generando, digamos, como represión, digamos, como que están ahí grupos de migrantes al regresar, quedando estancados y va generando. Eso hablando de la migración venezolana, ¿no? Pero hay que recordar también Precisamente. esos otros temas que son los otros retornados. Exacto, padre. Precisamente esa era nuestra siguiente pregunta. ¿Quiénes son esas personas que están retornando? O sea, en ese trabajo desde el territorio, de pronto desde su labor como director de la red Clamor, ¿qué han identificado quiénes son las personas que están retornando? Mira, los retornados son, digamos, sobre todo personas de América Latina que han migrado, incluso colombianos, desde hace muchísimos años, ¿sí? Hubo también recientemente, pero también venezolanos por la situación política, salvadoreños, nicaragüenses, mexicanos,
de todo Centroamérica, Suramérica, Mm. sobre todo, es como la migración. Pero fíjate algo que me parece a mí muy importante, sobre todo eh, países como México, ¿sí? Han sacado como ciertos programas como México te abraza, ¿sí? Para el retorno seguro. Para el retorno seguro, ¿sí? Habría que entrar a evaluar qué tan funcional ha sido a lo largo de todo este tiempo. Pero hace poco, incluso hace poco, hablaba con un retornado colombiano, Ujú. ¿sí? Estuvo 60 días desde su captura en Estados Unidos y lo llevaban de un lugar a otro, de un aeropuerto a otro, en condiciones además infrahumanas, sin buena comida, sin siquiera una pastilla para el dolor de cabeza, durmiendo en unos sitios, digamos, casi que en el piso. Él me contaba precisamente en este ejercicio de atención que hacemos que incluso adultos mayores, Mm. ¿sí? En esos espacios, 60 días, eh, donde les quitaron todos los derechos encadenados, manos, pies y cintura, Mm. ¿sí? Sí. Es decir, y al retorno a Colombia solo le quitaron, pues su esposa, solo ya el último viaje que venían regresando a Colombia. El único buen trato que recibieron fue cuando llegaron a Colombia por parte de Migración Colombia. Sin embargo, aunque en Colombia existe la ley 1565 de 2012, que es precisamente la ley de retorno, en donde hablan de beneficios tributarios, temas económicos, no es una ley, digamos, que está ampliamente implementada, porque me decía, nos dieron una noche en un hotel, ¿sí? Y nos dijeron, váyanse a la casa. O sea, Y adicionalmente a eso es que en la reglamentación colombiana un retornado es aquel que dura 3 años fuera del país, que va un poco en oposición al instrumento internacional que dice que usted es una persona retornada si lleva 1 año o más en territorio extranjero. Entonces también hay esa limitante, ¿no? Porque si usted va toda esa ruta, demora menos de 3 años, pues no es dentro de la categoría de personas retornadas en Colombia. Me creo que es bien, bien complejo. Y lo que decía el padre tiene toda la razón. Yo creo que hay un tema crucial y es cómo se da respuesta al retornado, no solamente con unas prerrogativas de índole económicos o con posibilidades en términos de servicio, disminución en tarifas de algunos servicios públicos, sino pensarse la cuestión de cómo logro también la estabilidad económica y psicológica de esa persona que retorna, porque igual que un migrante tiene lo que denominamos el duelo del migrante, que es un impacto en términos psicosociales de la persona, el que retorna también tiene un impacto en sus emociones, en la parte psicosocial, que tiene que también tenerse en cuenta. Entonces, ¿cómo estamos dentro del programa de las políticas del Estado, transmitiendo estas herramientas para que además de estos servicios muy acotados que se brinda para la población retornada, se mira con integralidad lo que significa para una familia o para una persona tener que retornar nuevamente a territorio colombiano y volver a generar una estabilidad y un vínculo con el territorio? Entonces, ese también es un análisis bien, bien, bien importante. Yo quería ahí puntualizar que tengo aquí unas cifras, ya que aquí el padre comentó sobre unas cifras de Buenaventura, ya que estamos precisamente en la ciudad de Cali, en toda la zona pacífica de Colombia, y hay una incidencia bien importante de Buenaventura. Y este es el último informe, les voy a leer las cifras del Comité Interinstitucional Humanitario, en donde vemos unas cifras que van a estar ingresando en tránsito inverso para hasta el 2025, agosto 2025. Al menos 12.042 personas han sido identificadas ingresando a Colombia en tránsito inverso durante el primer semestre del 2025. Son 12.042 personas. Y dentro de este tránsito inverso, pues se tiene básicamente que en Buenaventura
en este periodo solamente han ingresado registradas y que han determinado, porque hay que decirlo, a Franca Liz, que hay un subregistro y este subregistro pues está generado en que muchas personas pasan invisibilizadas y retornan de forma invisibilizada. En el registro oficial que se tiene son 166 personas y con esta muestra pues cabe también como caracterizar un poco la población que está retornando. En primer momento son mayores las personas adultas, en mayor porcentaje las que retornan, y en un 27% niños, niñas y adolescentes, de los cuales de estas personas adultas que retornan, un 4.2 son mujeres embarazadas, lo cual aumenta su situación de vulnerabilidad. Y la cifra que hablábamos, que en su mayoritariamente era población nacional venezolana, por supuesto que en esta cifra de los 166 que retornan por territorio nacional colombiano, 164 son de nacionalidad venezolana. 164 son personas venezolanas. Eso quiere decir que la cifra, pues indudablemente lo que vamos a ver es una representación mayor en términos de nacionalidad venezolana, de los cuales llegan al territorio colombiano. Me parece importante también decir que esos que vienen por el mar, sí, obviamente son los que quedaron represados, no pudieron ingresar a Estados Unidos en su mayoría, que vienen regresando de México, quedaron represados en Panamá o que también quedaron represados en Costa Rica y que ellos mismos tienen que buscar las vías de poder regresar. Obviamente, el tema de los deportados que llegan en aviones a sus países, como Colombia u otros países, pues llegan viviendo todas estas situaciones poco humanitarias por parte del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, esas cifras de las que ustedes hablan primero, pues de la cantidad de retornados que estamos recibiendo, pero también del tiempo que se demoran en retornar, porque a veces van retornando por días, pero hay gente que lleva en este camino años, ¿cierto? Entonces, ¿qué reto representa también para los municipios que están recibiendo a estas comunidades? ¿Cómo se deben preparar y qué impacto puede llegar a tener en temas de presupuesto, de preparar los servicios para atender a estas mujeres que vienen en condiciones de embarazo también, para los niños y niñas? Pues aquí en términos de gobierno municipal yo creo que quedan totalmente sobrecargados. Es indudable que las capacidades instaladas de los municipios que recepcionan este tipo de flujos migratorios están totalmente desbordados en capacidades y eso genera pues una atención débil por parte de los gobiernos locales a la población que está retornando. Y creería que no tanto relacionado a las responsabilidades de las autoridades locales, sino más verlo que esto tiene que ser una política nacional, ¿sí? Es que si vamos a ver municipios como Capurganá, ¿sí? Son municipios con un presupuesto público muy bajo y además con una planeación que tienen que abarcar otras necesidades también en lo local. Entonces esto tiene que ser una apuesta de una mirada desde lo nacional y no desde lo local, es decir, la iniciativa y la articulación debe provenir desde lo nacional porque esto tiene que entrar en una necesidad de la agenda pública, ¿sí? Entonces, creería que lo que más se tiene que hacer para poder fortalecer la capacidad de atención y de ayuda humanitaria, también de direccionamiento de esta población, porque esta población, la mayoría no son colombianos, como estamos viendo en las cifras, no son nacionales colombianos, son nacionales extranjeros, y es indudable que necesitamos sí o sí que esto tenga una agenda pública de respuesta en términos de atención humanitaria y también de presupuesto destinado para dar respuesta en las municipalidades que son receptoras de estos movimientos inversos. Claro que sí, pues digamos que también hay, digamos, otra dinámica, lamentablemente, en medio de pues este escenario tan terrible que están atravesando las personas migrantes. También hay en muchas poblaciones que se están aprovechando o se están vulnerando derechos de protección. ¿Cuáles son como estos, como estos derechos que se están viendo vulnerados más bien?
y quiénes son estos grupos que se están aprovechando pues digamos que de esto. Pues no es un secreto que tanto cuando el flujo eh, iba en dirección pues hacia los Estados Unidos, eh, digamos, quienes hicieron, si podemos decir es así, un agosto en todo eso fueron los grupos ilegales, ¿no? De hecho, en alguna ocasión se resultó decir, no solamente aquí en Colombia, sino también en México, que ya era mucho mejor, sí, digamos, como crear todo un negocio y así fue en torno al tráfico de las personas que era el mismo tráfico de drogas, ¿no? Sí, y así se marcó tremendamente en países como en México, ¿no? Pienso que en temas de protección mm, siguen habiendo para los migrantes, tanto los migrantes en tránsito como los migrantes que han decidido, digamos, estar en una ciudad, por ejemplo, Cali, por ejemplo, Palmira, Bogotá, muchísimos retos, máximo ahorita cuando, como es conocido de ustedes, pues ya lo ha dicho Paula, eh, digamos, no hay unos presupuestos, digamos, contundentes o claros para atender esa crisis humanitaria. Ujú. Es que se ha querido vender la idea que ya la crisis humanitaria pasó y resulta que aún vivimos una crisis humanitaria migratoria. Y yo pienso que eso es importante tenerlo claro. Y frente a ese ejercicio de esa crisis humanitaria, pues temas de protección, por ejemplo, el tema de niñez, sí, es un tema de protección tremendo, ¿sí? Temas de protección como tienen que ver también de la población LGTBI, más el tema de la mujer, ¿sí? Siguen migrando mujeres con sus niños. Temas de protección que pasan por algo como es la atención psicosocial que frente también a la salida de muchos de esos programas de la cooperación internacional quedaron totalmente Desfinanciados. desfinanciados, huérfanos, aquí mismo, por ejemplo, en Cali, en Palmira, teníamos organizaciones que apoyaban el ejercicio que hacía nuestra Caritas diocesana, por ejemplo, que tenían que ver con el cuidado de la niñez, como Save the Children, temas que tenían que ver con el tema de la violencia de género, como Harlem Alliance, incluso líneas de la misma Caritas que quedaron totalmente desfinanciadas y que, digamos, pues se han ido como diluyendo. Y es muy peligroso porque cuando las cosas se van diluyendo, entonces dicen no existe. No, no, no es que no existe. Es que sencillamente no se están atendiendo. ¿Sí? Entonces me parece que uno de los temas más graves dentro de todo este tema humanitario es evidentemente la protección. Y es muy curioso porque eh, eh, las mismas ACNUR, eh, la OIM han colocado como la protección como uno de los ítems fundamentales en la atención, pero resulta que es los que menos tienen. Fíjate tú los mismos hogares de paso. O sea, hoy día los pocos recursos que hay se prefiere muchas veces llevar a las personas a un hotel, pero como allá se van allá generando incluso también unos temas, digamos, que atentan la protección. Y en ese sentido también, pues, enmarcar que ya para propiamente en Colombia, pues de este mismo ejercicio de la migración, han ocurrido muchísimos casos de doble afectación frente al misma situación Ah. del Reclutamiento. reclutamiento y situaciones de grupos de migrantes que son llevados a zonas para raspar coca y a llevarlos a grupos armados. Entonces, es preocupante. Yo pienso que es dramática la situación, sigue siendo dramática la situación de los migrantes en Colombia y no solamente en Colombia. El panorama que nos dibuja a nosotros la Red Clamor sobre todo en América Latina y el Caribe, termina siendo igual o peor de dramática. Y padre, usted, bueno, usted como director de la Pastoral de Palmira,
pues que atiende todo este tema de esta primera atención en crisis, pero también estos proyectos y estos programas de estabilización de los migrantes que tienen como opción quedarse en Palmira o en Cali. También tiene esa mirada regional como coordinador de Colombia de la Red Clamor. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de la Red Clamor frente a lo que está pasando en esa migración inversa? Mira, precisamente en los diferentes comunicados de Clamor, que es una red de América Latina y el Caribe, y que precisamente trabaja en favor de la migración, de los refugiados y contra la trata de personas. Hay unos puntos, digamos, como que son homogéneos dentro de la crítica que se hace a las políticas de disuasión y a todo este cierre de fronteras. Uno es el rechazo a todas las políticas regresivas. Lo que nosotros estamos viendo hoy son políticas regresivas. Y la red Clamor se ha pronunciado desde los diferentes países en bloque como red en contra de las políticas migratorias regresivas, especialmente de Estados Unidos, que buscan cerrar fronteras, suspender acceso a derechos de asilo. En este tema de asilo, la profe Paula es más experta. Y también, si ustedes se dan cuenta, militarizar los límites territoriales. Eso me parece que ha sido una de... Clamor se ha manifestado al respecto también. Hay algo que es la externalización de la responsabilidad. Es decir, la devolución o la deportación de los migrantes a terceros países como Colombia, como México, o sus países de origen, digamos, cuando la vida y la libertad están en riesgo, como en Venezuela. Entonces es vista como una forma de externalizar la responsabilidad y no abordar la situación humanitaria de fondo. Y otro aspecto es el llamado que ha hecho Clamor, que es un llamado a la hospitalidad, a seguir como iglesia aún en medio de los desafíos que se nos plantea hoy, a seguir haciendo realidad esos verbos que siempre nos ha invitado el Papa Francisco, que es acoger, proteger, promover, integrar. Y siempre es el llamado de no construir muros, construir puentes y sobre todo a disuadir, a desafiar esos discursos de miedo y de exclusión, promoviendo lo que es la solidaridad y la acogida. Y un tema que me parece importante es el derecho a no ser devuelto. ¿Sí? Ajá, principio de no devolución. Principio de no devolución. O sea, y esa es una postura que ha tenido Clamor y que se alinea con el derecho internacional que exige a los estados garantizar que ninguna persona sea devuelta o que haya en las instituciones Alerta. colectivas como se ha dado. Y otra cosa, frente a este tema de los que son devueltos, es que la reintegración debe ser integral y debe ser humana. En ese sentido, Clamor se ha expresado atender las causas de la migración forzada, ¿sí? No se está atendiendo el tema de las causas, el enfoque holístico de la reintegración y obviamente la restitución de derechos indistintamente de la nacionalidad. En resumen, la red Clamor ve el retorno, especialmente el forzado, porque hay diferentes planes de retorno, digamos como una medida que a menudo fracasa en su objetivo de proteger al migrante, ¿no? Esa es la idea que a veces se vende. Y en el caso, por ejemplo, venezolano, como una acción que expone a las personas a mayores niveles de vulnerabilidad debido a la crisis que está viviendo nuestro país vecino.